te invitamos a compartir un momento con el Creador, un espacio donde podamos cantar para Él y darle las gracias por todo lo que nos da. El Salmo 18 del 31 al 36 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de oro. Me diste asimismo el escudo de la salvación, tu diestra es mi sustento, tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor, porque eres quien endereza nuestros caminos, Señor, porque eres quien está siempre ahí, Señor, para levantarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, por tu fortaleza, Padre. En este momento, Señor, queremos alabarte, Señor, queremos darte la gloria, darte la honra, Señor, porque tú eres el único merecedor de esto, Señor. Misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca rechazas nuestras oraciones, Señor, porque tú siempre, Señor, nos recibes, Señor, aun sabiendo que somos imperfectos, Señor, aun sabiendo, Señor, que en ocasiones hacemos cosas que no son de tu agrado, Señor, o dejamos de hacer las que son de tu agrado, Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre estás para nosotros, Señor. Siempre estás allí, Señor, para recibirnos, Señor, para quitar nuestras cargas, Señor, para traernos
libertad a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor infinito, Padre. Queremos cantar para ti, Señor, que eres digno, Señor, que eres maravilloso, Señor, que eres el único digno, Rey, santo y maravilloso, Padre. Te alabamos, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada
persona, Señor, que necesita de ti, Señor. Bendice a aquellos que no te conocen, Señor, y prepara sus corazones, Señor, para el día, Señor, que puedan conocerte, Padre. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Soy el pastor Henry Gómez de la Iglesia Nueva Vida Misión Armenia. Hoy el Señor nos da el privilegio de estar en esta noche con ustedes trayendo esta reflexión. Me llama mucho la atención los salmos, siempre porque se refieren a situaciones que vivimos el día a día nosotros los humanos. Pero también lo bonito de los salmos es que Dios siempre tiene una salida para nosotros. A través de su palabra nos muestra su amor, su favor y su bondad. Y vemos una persona en los salmos como David. Siempre Dios, a través de la vida de David, nos muestra que él, siendo un ser imperfecto, Dios lo llamó amigo. Dios lo llamó un hombre conforme a la voluntad de él. Eso para mostrarnos que aunque usted y yo seamos imperfectos, Dios nos puede también usar para su obra. Bendito sea Dios que tiene ese perdón y tiene ese amor y ese favor para con nosotros los humanos. La vida de David, un hombre que cometió muchos errores, pero también un hombre que fue más conocido por su devoción a Dios que por las cosas malas que hizo. Fue un hombre muy perseguido, un hombre que hasta su propio hijo intentó matarlo. Entonces vemos a través de su vida que todas esas cosas que él hizo, Dios se las perdonó porque vio en él un arrepentimiento real, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de la vida de David, que muchos de nosotros hemos caído en pecados, hemos cometido faltas contra Dios, lo hemos ofendido, pero que si nosotros en un momento dado nos arrepentimos de todas esas cosas, si nosotros de corazón le pedimos perdón a Dios, Él va a estar para levantar nuestras manos, para ayudarnos y para usarnos en su obra. Entonces, qué bonito es nosotros en esta noche tener esta reflexión y vamos a ver hoy el Salmo 55, 22. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente forma, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, confía en el Señor todas tus preocupaciones porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Y en la Reina Valera del 60 dice Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará caído para siempre al justo. Vamos a orar. El título de esta prédica es Descansemos en Dios, Él tiene todo bajo control. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos animas, bendito Señor, a que nosotros sigamos adelante, a que nosotros sigamos prendidos de ti, Señor. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que sea quitada toda distracción, toda preocupación, Padre Celestial, y que podamos entender, bendito Dios, lo que tú nos estás hablando en esta noche. Hoy te oramos como oró Pablo, Señor, por los colosenses, Señor, que seas tú dándonos entendimiento espiritual, Señor. Padre Celestial, que abra nuestros corazones y nuestra mente, Señor, a el consejo tuyo en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el propósito de esta enseñanza es que nosotros entendamos de que muchas veces en el mundo nosotros nos esforzamos por aprender lo que el mundo nos enseña. Pero nosotros
Hoy debiéramos entender que debemos redoblar nuestros esfuerzos para aprender, para entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Es importante para nosotros saber que necesitamos aprender de Dios, que necesitamos que a través de su palabra nosotros aprendamos la sabiduría que Él pone en nosotros para que nosotros salgamos adelante en esta vida que llevamos y podamos sortear las situaciones y los momentos difíciles que a veces tenemos. Este salmo nos enseña acerca de las preocupaciones, acerca de las cargas. La iglesia está llena de muchas personas que creen que Dios no tiene el poder, que Dios no tiene la potencia, que Dios no tiene la fuerza necesaria para sacarlos de sus problemas, para quitar las preocupaciones que tienen. Le pedimos al Señor que sea ayudándonos a que nosotros sepamos que Dios está por encima de toda situación, de toda preocupación que usted esté viviendo en este momento. Son muchas. Y son momentos muy difíciles los que está viviendo la humanidad hoy, lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero saber que Dios está por encima de todas esas situaciones, saber que Dios tiene el control de todas estas situaciones, saber que debemos confiar en ese Padre bueno que en medio de todo lo que está sucediendo, Él tiene el poder para ayudarnos. Entonces, Dios a través de esta palabra nos está mostrando que Él quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo nosotros continuamos llevando esas cargas, aunque decimos que confiamos en Él. Tenemos que confiar que la misma fuerza que nos sostiene es la misma que puede llevar nuestras cargas. Confiar en Dios significa encomendar nuestros problemas, nuestra vida al Todopoderoso. David exhorta diciendo: echa sobre Jehová tus cargas, que en hebreo significa poner encima, porque este salmo y esta parte de este salmo, este versículo, fue escrito por David. Entonces, cuando nosotros logramos identificar esa carga, esas cargas, esas preocupaciones que abrigen nuestra vida, vamos a tener descanso, vamos a tener reposo en Dios si las ponemos en Él. Debemos identificar cuáles son nuestros problemas, por qué estamos estresados, por qué estamos viviendo momentos difíciles. Dios hoy a través de esta palabra te está preguntando, Dios a través de esta palabra te está diciendo hoy, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu preocupación? En esta palabra Dios te está diciendo hoy, ¿en qué quieres que yo te ayude? Porque cuando Dios le dice a David que ponga esta palabra, él lo que está diciendo es: hijo mío, pon tus problemas encima de mí, yo te voy a ayudar. Pero debemos tener fe en la palabra del Señor. Debemos de entender que es una palabra sagrada. Debemos entender que la palabra de Dios no es un consejo del mundo. Es algo espiritual. Porque tú no lo estás viendo, pero debes tener fe en ella. Aquellos que son capaces de pasar por encima de su incredulidad, de sus dudas, de entender que Dios es grande y todopoderoso, que Dios no es hombre para mentir, de creer que esa palabra se va a hacer realidad en nuestra vida. Ellos van a salir adelante. Entonces, hermanos, yo los animo hoy a que revisemos qué es lo que está afectando nuestra vida. Muchos podrán morir porque su carga es muy pesada, porque esas preocupaciones lo aplastan. Entonces, todas estas situaciones
Si nosotros no buscamos la ayuda de Dios, terminarán matándonos. Si nosotros no somos capaces de identificar esas cargas y de creer que nosotros solos podemos llevar estas cargas encima. Por algo, el Señor dejó una palabra muy especial en Juan 15:5, muy conocida por todos, y dice esa palabra que solos, que separados de Él, nada podemos hacer. Lo que Dios quiso decir en esa palabra era que tú solo no podrás llevar tus cargas, que nosotros solos no podemos llevar las cargas, que necesitamos la ayuda de Él. Hermanos, usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. No podemos, por alguna situación, por alguna dificultad que tengamos, tener dudas o querer separarnos de Dios. Como algunos tal vez en una oportunidad he oído que la gente dice, estoy enojado con Dios. Esas ocurrencias que no estén en la boca de nosotros como hijos de Él, como conocedores de su palabra, nosotros que ya estamos caminando con Él. No podemos tener esa clase de dudas ni poner esas palabras en nuestra boca. Al contrario, que una situación que estemos viviendo, que una dificultad que usted y yo estemos pasando, antes nos acerque más a Dios, sabiendo que en el momento preciso, Él vendrá en nuestra ayuda. Hay una alabanza del salmista puertorriqueño Samuel Hernández que dice, Jesús siempre llega a tiempo. Y eso lo he vivido yo. Y he tenido la oportunidad de ver cómo eso se cumple en muchos de nuestros hermanos que ponen la fe en Él. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre vendrá en la ayuda de nosotros. No debemos tener dudas. Hermanos, vamos a mirar qué tipo de cargas hay. Son 3 puntos. Y cada carga va teniendo sus divisiones. Y vamos a empezar con la primera, que es la carga del pecado. Hermanos, la carga del pecado es una carga muy, muy pesada, demasiado pesada. No debemos permitir que el pecado nos aplaste. Debemos alejarnos del pecado. No tenemos disculpas. En Jeremías 31:33 el Señor dijo, pondré mi ley en la mente y en el corazón de los hombres. Queriéndonos decir que no podemos decir el día de mañana, no, es que yo no sabía, es que yo cometí este pecado o he seguido cometiendo este pecado porque yo no sabía, porque no entendía, porque no tendremos disculpas delante de Dios. Dios dice en su palabra en Jeremías que Él puso la ley en el corazón de los hombres y en su mente. O sea que cada uno de nosotros, usted hermano y yo, somos responsables de lo que hagamos. Dios ha puesto su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Y somos conscientes de las cosas malas y de las cosas buenas. Entonces, hermanos, que nosotros no dejemos que el pecado destruya nuestras vidas. Esta carga nosotros debemos alejarla con oración, debemos alejarla preocupándonos por tener esa intimidad, esa relación con Dios. Por algo Dios también en el Salmo 1 dijo que meditáramos día y noche en su palabra. Es una forma muy, muy buena de nosotros evitar cualquier clase de pecado, sobre todo esos pecados que manejamos nosotros en la mente. Y que hoy, a pesar de que estamos avasallados de mala información, no es una disculpa para la inmoralidad,
para tener esos pensamientos inmorales, esos pensamientos de codicia, de vanidad y de orgullo. Tenemos que alejarnos de todas esas cosas porque esta carga va a matarnos. El pecado, si nosotros no lo sacamos de la vida de nosotros, es una carga que va a destruir nuestra vida. Segundo punto, las cargas físicas. Hermanos, hay personas que a veces dicen no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. Y eso es violar un mandamiento, que es el día de reposo. Dios nos dio ese día. No tampoco para que nosotros nos vayamos todo el día de paseo o todo el día a sentarnos a ver deportes o televisión o películas. No, es en ese día de reposo es para que nosotros tengamos un tiempo también con Él. Y muchas personas se trabajan más del tiempo que la ley les dice, trabajan el día y mucha parte de la noche y quieren trabajar los domingos. Entonces, hermanos, esas cargas físicas traen también muchas veces enfermedad a nuestros cuerpos. Tenemos que tener cuidado y poner estas situaciones en manos de Dios. Yo muchas veces he orado por personas que tenían que trabajar un domingo y que les hemos mostrado de que no deben hacerlo, que más bien esa situación difícil que están viviendo la deben de poner en manos de Dios, y Dios muchas veces nos ha respondido y ha dado la oportunidad a estas personas de tener un trabajo digno, como debe de ser, un trabajo donde puedan sacar su día de descanso, su día de reposo para tener ese tiempo con Dios, para disfrutar con sus familias. Entonces, hermanos, es la fe en Dios. Si nosotros ponemos fe en nuestro Dios, Él nos va a ayudar. Miramos el tercer punto, la carga de la ansiedad. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es la ansiedad? El significado de ansiedad es una combinación compleja, desagradable de emociones que incluyen miedo, aprehensión, preocupaciones, y es acompañada a menudo por sensaciones físicas tales como palpitaciones, náuseas, dolor de pecho o problemas respiratorios. Es un sentimiento de temor y de preocupación. Estudios médicos han mostrado cómo esta carga de la ansiedad ha llevado a muchos a una muerte prematura. Pero Dios hoy te está diciendo a ti y a mí de que esto no va a pasar con nosotros, de que Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Él quiere que nosotros echemos toda ansiedad en Él. Esa carga de la ansiedad, que la pongamos en sus hombros, que Él va a llevar estas cargas. Entonces, si el Señor se va a hacer cargo de nuestras ansiedades, de nuestros temores, de nuestros problemas diarios, tenemos que confiar en Él. Saber que si somos nosotros los que queremos echar esa ansiedad encima, solucionar los problemas solos, tratar de resolver nosotros, eso nosotros como cristianos, como hermanos, eso indica que no estamos confiando en Él. Cuando nosotros queremos resolver por nuestra propia cuenta, estamos diciéndole a Él que no confiamos en su palabra, y Él nos está diciendo, ven, pon tu ansiedad, pon tu estrés, pon tus afanes encima de mí, porque yo voy a tener cuidado de ustedes, voy a tener cuidado de vosotros. Dios hoy nos está diciendo eso. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto de la ansiedad. Como les leía antes, conceptos médicos dicen que mucha gente ha muerto prematuramente. El cuarto punto, la carga de la aflicción. Y en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos llama a confiar en Él a pesar de las circunstancias. La aflicción significa congoja, pesar, tristeza moral, frustración, desesperación, adversidad, angustia, dolor, sufrimiento, tribulación, padecimiento, presión. Pero el Señor, ¿qué dice? Estas cosas os
os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En nuestra condición de cristianos deberíamos saber que continuará la tensión con el mundo incrédulo, que no se conforma a Cristo, ni a su evangelio, ni a su pueblo. Al mismo tiempo podemos tener la expectativa de que nuestra relación con Cristo produzca paz y consuelo porque nos conformamos a Él. Jesús hoy a través de su palabra y se lo dijo a los discípulos que cobraran ánimo y nos dice a nosotros que cobremos ánimo porque Él dice que Él ha vencido al mundo, que tendremos muchas aflicciones, pero que si confiamos en Él, Él va a sacarnos de todas esas aflicciones. Podemos enfrentar luchas, podemos enfrentar situaciones, pero tenemos ese Dios poderoso que nos va a ayudar a salir adelante. Jesús hoy, a través de esta palabra que escribió en Juan, nos anima a que a pesar de que tengamos aflicciones, confiemos en que su ayuda va a venir para nosotros. Debemos entender que no debemos someternos a las circunstancias, sino al Señor, quien es que controla todas las circunstancias. No debemos dejar que los problemas nos apabullen. Saber que Dios destruye toda cosa mala y toda situación mala que el enemigo quiera traer a nuestra vida. Tenemos en el quinto punto las cargas del hogar. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Debemos como padres, como esposos, ser proveedores para nuestro hogar. Ante los ojos de Dios las responsabilidades son reales. Pablo dice en este pasaje que el que descuida sus responsabilidades familiares ha negado la fe. Proveer para los de la casa, para los de la familia, con amor, con amabilidad, no sacándole en cara ni humillando a su familia por lo que tiene que proveer para ella. Entendiendo que si usted está proveyendo para su familia, antes primero Dios proveyó para usted. Entonces, que sepamos que esta carga o no carga, porque no debe ser, no deberíamos ni de tomarlo como una carga, pero sí saber que es una responsabilidad de nosotros proveer para el hogar, para los hijos, para la esposa. El sexto punto, la carga espiritual. Salmo 93:5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La clave del eterno reino de Dios es su santidad. La gloria de Dios no solo se manifiesta en su fortaleza, sino también en su carácter moral perfecto. Dios no hará nunca algo que no sea moralmente perfecto. Dios, podemos confiar en la seguridad de que esa santidad a la que Él nos llama a tener, Él la ha tenido primero. Incluso en Levítico 19:2, Él nos dice, Él le dijo a Moisés, dígale a la congregación. Y hoy a través de esta palabra Dios nos está diciendo a nosotros, a la congregación Nueva Vida y a todos los que tienen la oportunidad de escuchar o de ver este mensaje. Esta palabra dice así, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, hermanos, que es una orden, es un mandato de Dios que nosotros seamos santos. Tenemos la obligación de santificar nuestras vidas. La santidad conviene a tu casa,
podríamos decir, primero, la primer casa, nuestro cuerpo. Que nosotros, hermanos, pidámosle a Dios fortaleza para santificar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón. Que todos estos órganos, todas estas partes de nuestro cuerpo sean dedicadas a Él. Es muy difícil ante la información mala que vivimos hoy, pero es necesario porque Dios así nos lo pide. Y puede que no llegamos a tener ese grado de ser esos santos, pero Dios tiene que vernos luchando. Dios tiene que vernos peleando. Dios tiene que ver que nosotros tenemos esa disposición, que nosotros queremos y que en nuestras oraciones está incluida esa parte. Dios, ayúdanos a santificar nuestras vidas porque queremos ser usados en tu obra. Queremos ayudar a tantos que no te conocen. Y de la única forma que lo vamos a lograr es si nosotros tenemos una vida santa. Nosotros no tenemos nuestras palabras, así no sepamos la Biblia al derecho y al revés, de principio a fin, no van a tener poder si no tenemos una vida santificada. Dios no nos va a ungir con su Santo Espíritu. Es necesario. Y cuando el Señor dice que la santidad conviene a nuestra casa, está hablando primero de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Y ya vayámonos a nuestra casa. Vayámonos a nuestra casa, el lugar de reposo que Dios le ha dado a usted, el lugar de reposo que me ha dado a mí, el lugar donde descansamos. ¿Qué situaciones se viven en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestra casa de puertas para adentro? Hermanos, padres que se acuestan y no les interesa, que están viendo sus hijos en sus celulares, en sus computadores, que no les revisan. Y sus hijos viendo pornografía, teniendo conversaciones inmorales con amigos dentro de su casa. Y se viven muchas situaciones y estamos preguntándonos por qué tengo una situación mala, por qué tengo tanta dificultad, de pronto en qué sé yo, en la economía, en las relaciones con los mismos hijos, con la esposa, aún problemas de enfermedad pueden haber dentro de las casas porque está ahí dentro de la casa el anatema. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte. Saber que Dios llama. Dios dice, la santidad conviene a tu casa. Hoy, el Señor a través de esta palabra nos hace una advertencia muy clara. Nosotros incluso, yo les invito, hermanos, a ustedes como conocedores de la palabra de Dios, yo los invito a que oren por su casa y a que estén ungiendo su casa, casi que semanalmente, hermanos. Ustedes no conocen aún quiénes viven a sus alrededores. Yo recuerdo en una oración que un pastor estaba haciendo por una pareja hace poco y yo estaba acompañando este pastor a esta visita. Él como le dijo a esas personas, le dijo, siendo jóvenes, les dijo, tengan mucho cuidado aún con las personas que traen a su casa porque sabemos que hay envidia. Sé hoy, el Señor me está mostrando que una persona joven los envidia. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué Dios dejó esa palabra? Porque una advertencia muy clara de las situaciones que nosotros vamos a vivir o que estamos viviendo. Entonces, hermanos, tenemos que revisar todos, estar atentos. El enemigo es muy hábil, pero nosotros en Dios nos hará más hábiles y podemos repeler sus ataques. Podemos, el Dios lo dejará expuesto si nosotros tenemos esa comunión con Él. Nosotros debemos ungir nuestras casas, aún hasta nuestros hijos, orar por ellos, si son hijos pequeños, cuando están dormidos, o orar con ellos también, como el Señor nos pide, que le enseñemos a nuestros hijos la palabra, para que ellos les enseñen a sus hijos. También tener en cuenta toda esta parte, hermanos, pero que el hogar de nosotros sea un hogar santo y no debe ser una carga para ninguno de nosotros.
Porque cuando el Señor dice la santidad conviene a tu casa, es porque está diciendo, viene gran bendición para tu casa si tú haces esto, si tú me obedeces, si tú caminas en mi palabra. Entonces, hermanos, que podamos entender esta parte. Ya que vamos para el segundo punto, ¿qué no hacer con las cargas? Eh, tenemos aquí en primer lugar en la subdivisión no dudar de Dios. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, podemos poner todas nuestras cargas, nuestros anhelos, nuestros problemas en manos de Dios. Pero este pasaje nos está invitando a que no pueden haber dudas de ninguna parte. Cuando nosotros tenemos dudas de la palabra de Dios, es, es terrible, porque entonces esa duda es una desconfianza real de la existencia de Dios. Al contrario, nosotros debemos tener fe de que Él es real y que Él va a tener tierno cuidado de todos nosotros. Entonces que nosotros pidamos con fe, no dudando nada, creer que Él nos va a ayudar, y saber que dependemos y confiamos en Él, en que Él oirá y responderá a nuestras oraciones. Entonces, hermanos, el segundo punto de esta parte nos dice, no desesperarnos. Significa perder toda esperanza, que no tenemos ayuda, que nos sentimos solos. Vamos a mirar este pasaje, 2 Corintios 4:8, dice, estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, el significado de esto es que nosotros, a pesar de que esas cargas nos van a llenar de tribulación, no debemos angustiarnos, como dice este pasaje. Que nos pondrán en apuros, pero no debemos desesperarnos. Que esas cargas nos perseguirán, que las aflicciones nos perseguirán, pero que no estamos desamparados, como dice esta palabra. Nos derribarán esas cargas. Muchas veces caeremos en algún momento, pero no estamos destruidos, porque tú y yo tenemos un Dios, un Padre poderoso, que nos va a ayudar y que va a actuar en favor de nosotros. El tercer punto, ¿qué no debemos hacer con las cargas? Huir, hermanos. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Tendremos muchos problemas, muchas cargas, pero no debemos huir ante ellas. Debemos enfrentarlas por muy grandes y pesadas que sean. Debemos enfrentarlas que de la mano de Dios. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado el valor, nos ha dado el dominio propio para soportarlas. Dios nos ofrece su ayuda para llevarlas por nosotros. Tomados de la mano de Dios, podemos enfrentar cualquier carga. Tercer punto, ya vamos terminando, dice, debemos echar la carga sobre el Señor. Como dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová sus preocupaciones. Cristo es el portador de nuestras cargas. Nosotros no podemos llevar las cargas. Comprobar y su poder y gracia ilimitada. Él tomará toda responsabilidad. Sus promesas nos sustentarán. Salmo 37:19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Palabra del Señor. Hermanos, el propósito de esta reflexión es que usted sepa que no está solo, que hay un Dios, un Padre amoroso que quiere ayudarnos. Entonces, hermanos, no nos sintamos solos por las situaciones que estemos viviendo, muy difíciles, pero tenemos un Dios muy poderoso. Ese es el propósito de esta reflexión. Y la aplicación, hermano, es que
aprendamos, le pidamos a Dios que nos ayude a tener cada día más fe en su palabra, que nosotros podamos cada día meternos más con Él, aprender más de Él, buscarlo más, tener esa intimidad, esa relación más con Él. Entonces, hermanos, que vamos a salir victoriosos de la mano de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, bendecimos, Señor, esta noche, Padre. Bendecimos tu palabra, Señor, porque tu palabra nos levanta, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra nos alienta, Señor, porque tu palabra nos alumbra, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra nos sana, porque tu palabra nos restaura, Señor, porque tu palabra nos hace libre, nos guía, Señor, porque tu palabra levanta nuestra cabeza, porque tu palabra nos impulsa, Padre Celestial, porque tu palabra aumenta nuestra fe, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy oramos, Padre Celestial, por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están en los hospitales, Padre, aquellos que están en las clínicas, Señor, o que están confinados en sus casas, Señor, enfermos de este COVID, Padre Celestial. Te oramos rogándote, Señor, por la piedad, la misericordia, Señor, para con todas estas personas, Padre Celestial, que seas tú sanándolos, Señor, y que hoy, Señor, te oramos, Señor, pidiéndote, Señor, que destruya, Señor, ese virus, Padre Celestial. Que hoy, Señor, te pedimos, bendito Señor, que seas tú tomando control de toda esta situación que se está viviendo, Señor, en el mundo entero, Padre. Que oramos, Padre Celestial, para que tú seas ayudándonos, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Dios. Oramos, Señor, por los diezmos, las ofrendas. Te pedimos que tomes control de la economía, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que sepamos, Señor, Padre de la gloria, que tú, Señor, tienes bendición, Señor, para aquellos que creen realmente en tu palabra, Señor. Porque, Señor, a veces no vemos, Señor, pero entendemos que tu palabra es sobrenatural, Señor, y que actúa, Señor, en aquellos que tenemos fe en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Dejamos este resto de noche en tus poderosas y preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.